Lo reinicié de nuevo por lo que me están señalando de que tenían problemas con la conexión. A mí me vuelve a parecer que estoy conectado al máximo. Voy a resumir lo último que hablé, y es que me refería a la existencia de las dos clases de normas que tiene el derecho tributario, como son las normas sustantivas y las normas procesales. Bien, continuando con el siguiente punto del programa, tenemos las características del derecho tributario. Al referirme a las características del derecho tributario, pues la primera es la existencia o se rigen por el principio de legalidad. Si el semestre anterior dijimos que los tributos, los impuestos, se regían por el principio de legalidad, pues el derecho tributario, que es el que establece toda la normativa, no puede desligarse de estar vinculado con ese principio de legalidad. Lo que significa que si no hay una norma que lo diga respecto al nacimiento, al trámite, a la recaudación, a la fijación del monto, a la sanción, si la ley no lo dice, no existe. No existe por la sencilla razón de que el legislador no lo ha creado. Y si no existe una norma que lo respalde, pues sencillamente no se puede obligar al sujeto pasivo al cumplimiento de algo inexistente. A eso se refiere el principio de legalidad. Todo lo que sea derecho tributario debe tener un sustento legal para que pueda hacer efectivo o pueda presionar la administración tributaria, en este caso, al contribuyente, a los sujetos pasivos que señala el Código Tributario. Solo quiero decirles algo referente a esto de sujeto pasivo y contribuyente. A veces se me va a mí lo de señalar en términos generales sujeto pasivo y digo solo contribuyente. Ya es la costumbre que traemos del semestre anterior, pero ya saben ustedes que me estoy refiriendo a todos los sujetos pasivos. Bien, la siguiente característica se refiere a que el derecho tributario es un derecho público. Bueno, ya saben ustedes que el mundo del derecho está dividido en dos: el derecho privado y el derecho público. ¿Y por qué se dividió en dos? Pues por las múltiples actividades de los hombres. Van a creer ustedes que hace 25 años o 30 años yo les decía a los compañeros, pues va a haber un momentito en que va a existir un derecho espacial, debido a que ya no solo Estados Unidos está mandando satélites al espacio, sino que ya empiezan otros países. Y efectivamente, ya existe el derecho espacial, después de que yo lo mencioné hace 30 y pico de años. Pues esa división que se ha hecho del derecho público y derecho privado es por la forma en que funcionan estos derechos que están en cada uno de ellos. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un contrato de arrendamiento, el propietario y el inquilino se tienen que poner de acuerdo en las condiciones como se va a arrendar. Y si no se ponen de acuerdo, pues no hay contrato. Ahí puede estar la ley, toda la normativa en el Código Civil del contrato de arrendamiento. Pero esas son para que las partes la apliquen en lo que les considere más conveniente. Igual existen todos los títulos de crédito. Pues las partes van a utilizar el título de crédito que más les favorezca, que menos les complique la vida. Desde luego los bancos, por su formalismo, hacen escrituras o hacen pagarés, pero a un comerciante nada le impide hacer sencillamente un vale, como así sucede.
o firmar una letra de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque en esos derechos hay una libertad en la manifestación de la voluntad. Las partes son libres de aplicar la normativa existente a lo que más les convenga. Eso no existe en el derecho público. En el derecho público no hay manifestación de la voluntad de las partes. Sencillamente, el sujeto pues tiene que cumplir con lo que la ley ha señalado. Y eso significa que tampoco hay libertad de interpretación de las normas. Si una norma, por ejemplo, en el UCI dice en su primer artículo, todos los propietarios de bienes inmuebles, poseedores o usufructuarios de los bienes inmuebles del Estado están obligados al pago de este impuesto, del UCI, Impuesto Único sobre Inmuebles. Díganme, ¿cómo se puede interpretar esa disposición legal? En ninguna otra forma, más que cumpliendo con lo que ahí está ordenando. Y entonces, ¿puedo yo manifestar mi voluntad sobre esa disposición legal? No. Bueno, si yo quiero ser moroso, pues incumplo. Y sencillamente no cumplo, ni siquiera la interpreto. Y manifiesto mi voluntad no pagándola. Pues entonces ahí viene la otra situación de las normas de derecho público. Las normas de derecho público son coercitivas, son coactivas. No cumpla usted con pagar su UCI y antes de que se dé la prescripción, la municipalidad lo va a estar demandando a través de un económico coactivo, y como es un proceso de mera ejecución, pues sencillamente le va a embargar su inmueble o sus cuentas bancarias. No pague usted el impuesto de circulación, que por cierto vence este mes. Es el elemento temporal que tiene esta ley. No lo pague, ¿y qué es lo que va a suceder? De inmediato la administración tributaria lo va a inhabilitar. Ni siquiera va a iniciar un proceso económico coactivo. No, lo va a inhabilitar. Usted ya no va a poder hacer ninguna gestión en el registro fiscal de vehículos, porque está moroso. Y mientras no cumpla con esa obligación, pues usted seguirá inhabilitado. O sea, esa es una coerción de la administración tributaria. Y les quiero contar cómo surgió esto. Hace bastantes años, cuando la SAT tenía unos 4 años de estar funcionando, un intendente de recaudación, en su afán de recaudar más, pues emitió una resolución como intendente y con la facultad que tenía, diciendo de que el que no cumpliera con el impuesto de circulación de vehículos iba a ser inhabilitado. Y efectivamente, los que no pagaron los inhabilitaron, pero los inhabilitaron en toda la administración tributaria. O sea, no podían pagar IVA, no podían pagar impuestos sobre la renta, o sea, todos los demás impuestos. ¿Se imaginan ustedes el grito en el cielo que dieron todos los demás los afectados por no haber pagado el impuesto de circulación? Entonces el directorio, cuando tiene conocimiento de eso, inmediatamente revoca la resolución. A los pocos años, ya madurando esto, porque sí funcionó, entonces deciden de nuevo impulsar la inhabilitación de los propietarios de vehículos que no cumplan con esa ley, pero lo hizo únicamente dentro del campo del registro fiscal de vehículos. Y ahí tienen ustedes un mecanismo de coacción por el incumplimiento de esa disposición tributaria. Por eso se dice que es una rama del derecho público, porque no hay libertad de interpretación de las normas, no hay manifestación de la voluntad y sus normas son totalmente coactivas. Luego encontramos otra característica que dice que sus normas son homogéneas.
Se recuerda que en el derecho financiero, yo les dije, sus normas son heterogéneas. Y les dije, son heterogéneas porque todas las normas que rigen la actividad financiera son diferentes. Desde luego, el derecho financiero regula todo lo relativo a la actividad financiera del Estado, obtención, administración y erogación de los recursos. Y entonces, ¿qué relación, por ejemplo, tiene la ley del presupuesto, la ley orgánica del presupuesto, con la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas? O estas dos con la ley de bancos, con la ley del Banco de Guatemala. Ninguna. Son distintos momentos de la actividad financiera del Estado. Y por eso son de carácter heterogéneo. Mientras que aquí estamos hablando de normas de derecho tributario referentes únicamente a los tributos y en nuestro caso que estamos analizando los impuestos. Son tan homogéneas que el legislador constitucional ha dejado plasmado en el 239 de la Constitución cuáles son los elementos estructurantes de la creación de un impuesto. Desde luego, cuando se crea la ley del impuesto lleva a otras normativas que el legislador crea con el propósito de facilitarle el trabajo a la administración tributaria, facilitarle al contribuyente el cumplimiento de la obligación tributaria. Pero esos elementos estructurantes son fijos, los tienen que tener. Dice, para evitar que la recaudación se siga cayendo y que realmente se lleguen a los compromisos de los acuerdos de paz y que la carga tributaria llegue más allá del 12%, etcétera, se deben de eliminar todos esos beneficios tributarios como las exenciones. Tan fácil que es decirlo. Y los políticos que se quieren atraer puntos a su favor, pues hablan en esa forma. Pero la gente solo oye que se eliminen, pero no saben que para eliminarlos hay que seguir un proceso inicial, eliminándolos de la norma constitucional, porque ahí están plasmados de que toda ley que crea impuestos debe de tener esos elementos estructurantes. Y entonces todas se refieren a lo mismo, por eso son homogéneas, solo se refieren a impuestos. Bien, la otra característica se refiere a la inexistencia de la aplicación de la analogía. Y esto lo van a encontrar en el artículo 5 del Código Tributario. Ahora bien, ¿cómo es eso de que no se puede aplicar la analogía? ¿Y qué pasa con las lagunas que dejan los legisladores? En todas las leyes que crean los legisladores hay lagunas. Y esas lagunas surgen porque quitan palabras, quitan artículos, modifican artículos que están vinculados con otros artículos y ellos no hacen un análisis completo como el que creó el proyecto, que son técnicos, y entonces crean esas lagunas. Tan perfectas son las leyes tributarias que no permiten entonces la analogía. Bueno, la situación es que esa inexistencia de la aplicación de la analogía tiene que ver con la clase de normas que tiene el derecho tributario. La analogía no se permite en lo absoluto en las normas tributarias sustantivas, en lo absoluto. Mientras que las normas procesales vamos a ver más adelante que la analogía sí se puede aplicar. Les doy un ejemplo de lo que sucedió en el pasado aquí en Guatemala. Y es relacionado con la compraventa de bienes inmuebles. Resulta que cuando se modifica la ley del IVA, se crea una norma que establece que el plazo para...
Les explico primero. La compra-venta paga dos clases de impuestos. Y paga dos clases de impuestos dependiendo de la clase de compraventa. Si es una compraventa de inmuebles, la primera venta del inmueble, entonces paga el IVA. Pero las ventas subsiguientes pagan el impuesto del timbre. En la ley del IVA quedó plasmado que el plazo para pagar el impuesto son 15 días. 15 días a partir de la fecha, del día siguiente a la fecha de la escritura. Y si el notario no cumple con esa obligación porque su cliente no le ha llevado el dinero para el pago del impuesto o no se lo dejó al momento de que se firmaron los documentos, pues sencillamente se van a hacer acreedores el comprador al 100% de multa del impuesto omitido. Si son 25,000 de impuesto, pues ya tendrá que pagar 50,000. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el plazo. En la ley del timbre, en las subsiguientes ventas a la primera, se establece que paga un 3%, pero no hay un plazo de 15 días. El legislador no creó el plazo. No dijo tantos días. Entonces, cuando se surgen estas modificaciones a estas leyes, las primeras compraventas que estaban afectadas a la ley del timbre fueron rechazadas por el registro de la propiedad. Y fueron rechazadas diciendo de que no se había cumplido con el plazo, porque se hizo la escritura el 15 de junio y se emitió el testimonio hasta el 15 de julio. Se pagó el 3% y se presenta al registro, rechazada, porque no se estaba cumpliendo con el plazo de 15 días. Como el registro no encontró un plazo en la ley del timbre, pues entonces viene y por analogía aplica el plazo de la ley del IVA. Pero estamos hablando de dos leyes sustantivas, y en esos casos la analogía no se puede aplicar. Si en la ley del timbre no dice plazo, no existe plazo. La ley del timbre dice al momento de emitir el testimonio, pues no dice en qué plazo se debe emitir el testimonio. Pero no por eso me voy a traer yo los 15 días que dice la ley del IVA. No, la analogía no opera en las normas sustantivas. Eso sí, la analogía puede operar en el campo procesal, como lo vamos a ver más adelante. Bien, otra característica algo controvertida, la no retroactividad de la ley. Recuerden ustedes que incluso en nuestra Constitución se señala que la ley no puede ser retroactiva. Sin embargo, en el Código Tributario sí hay un artículo que permite la retroactividad. Y cualquiera diría, bueno, se está violando la Constitución. No, el legislador hizo un símil y dijo, la retroactividad no aplica, no se puede aplicar salvo cuando sean sanciones que favorezcan al contribuyente. O sea, les digo, es un símil, porque aquí dice, salvo cuando favorezca al reo. Entonces aquí aplicaron salvo cuando favorezca al contribuyente. ¿Cómo así? Desde luego, referido a las sanciones. Si don Juanito Pérez en enero no pagó el IVA, y entonces le van a iniciar su procedimiento para obligarlo a pagar el IVA, y cuando sale la resolución en la que lo obligan, las sanciones ya no son del 100%, fue modificada la ley y se bajaron al 50% del impuesto omitido. Entonces, en estos casos, la SAT tendría, si estamos en un trámite administrativo todavía, la SAT tendría que decir, bueno, en aplicación del artículo tal del 65 del Código Tributario, no
se va a aplicar la sanción que estaba vigente, sino la que más le favorece, que es el pago del 50%. Entonces, ahí la irretroactividad sí tuvo cumplimiento, pero por lo referente a la sanción. Pero supónganse ustedes que estamos hablando de un impuesto del IVA en que el ajuste se lo hizo la Administración Tributaria al ejercicio fiscal del 2019. Para que no me hablen de que puede haber la aplicación de esta norma de prescripción, hablemos de un ajuste hecho en el 2020, bueno, en enero. Se lleva todo el procedimiento y al final, en el año 2021, modificaron la ley del IVA y cambiaron la tasa impositiva y la subieron al 15%, que es lo que desde hace muchos años vienen tratando de hacer, subirla al 15%. Bueno, se dicta la resolución y en la sentencia dice que como consecuencia se ordena a la Administración Tributaria una reliquidación, o se acepta la reliquidación de la Administración Tributaria, en la cual aplicó el 15%, no el 12%. ¿Es violatorio de la Constitución eso, sí o no? Sí, porque la irretroactividad que habla el Código Tributario solo es para sanciones, no para normas sustantivas. Y la tasa impositiva está dentro de las normas de carácter sustantivo. Ahí tienen la diferencia. Y cómo es que se aplica esto de la no retroactividad de la ley. Está en el artículo 65 del Código Tributario. Léanlo para que puedan entender la explicación que les acabo de dar. Otra característica, su fin esencial es generarle recursos al Estado. Como decíamos el semestre anterior, ¿para qué se crean los impuestos? Para que el Estado tenga recursos para poder cumplir con sus fines, atender sus necesidades y las de la población. Para eso es que se crean los impuestos, para generarle recursos al Estado. Es el fin esencial. Recuérdense ustedes que la mayor parte de los recursos provenientes de impuestos van al fondo común para que el gobierno de turno disponga en la forma como considere conveniente. Desde luego, entre comillas, conveniente para el pueblo, para los habitantes, no con orientaciones que pongan en duda la transparencia del gasto público. Entonces, estamos hablando de que esos fondos que llegan al Estado los va a utilizar para beneficio de la colectividad, los va a generar la población. Y no se les olvide que yo les dije que más o menos el 75% de los ingresos que aparecen en el presupuesto de la nación son provenientes de los impuestos. Por eso su fin esencial en el derecho tributario, estamos hablando, es generar recursos del Estado. Y otra característica, pues para que puedan existir o generarse esos recursos del Estado, la esencia de las normas sustantivas es crear hechos generadores. Una ley impositiva puede tener un hecho generador, o como la ley del timbre, que tiene 10 hechos generadores, o la ley del impuesto sobre la renta, que tiene más de 10 hechos generadores, o como la ley del impuesto de circulación, que solo tiene un hecho generador: ser propietario de un vehículo. ¿Qué vehículo? Pues toda la gama de vehículos que se describen en esa ley del impuesto de circulación. Y si surge algún vehículo, fíjense esto, surge algún vehículo, inventan algún vehículo que no está descrito dentro de la ley del impuesto de circulación, ¿la SAT lo puede obligar a cobrar, a que pague impuesto? No, si la ley no lo dice, no existe. Si la ley no lo describe, no existe.
habla de tractores, habla de camiones de 4 ejes, de 6 ejes, 12 ejes, creo que llega hasta 18 ejes, si mal no recuerdo. O sea, las llantas de esos trailers que ustedes miran en las carreteras. Y por último, la última característica es, se basa en principios constitucionales. Se rige por los principios esenciales plasmados en la Constitución. Si mal no recuerdo, es el siguiente punto del programa. Entonces estamos ya con las características del derecho tributario y solo nos queda un punto del programa, solo nos queda un tema de este punto del programa, y que es la autonomía. Honestamente, ya no, vamos a ver. Muy bien, ya no me dijeron nada de problemas de transmisión, entonces voy a seguir. Cuando hablamos de autonomía, recuerden ustedes que cuando existía el Estado feudal, no existían todos los derechos que actualmente conocemos. Existía una economía política, una ciencia que le denominaban economía política, y al aplicarla, pues ahí estaban inmersos los que miraban el presupuesto, los que miraban los gastos de la monarquía, los que miraban qué necesidades se atendían de este grupo que estaba dentro de la monarquía, y también todo lo relacionado con la actividad monárquica. ¿Y por qué digo esto? Porque no había satisfacción de necesidades de la colectividad. Ahora bien, como la sociedad evoluciona, una Primera Guerra Mundial, una revolución industrial, también la Revolución Francesa, y todo eso hace que en un momento dado el Estado pues tenga que empezar a atender las necesidades de la población. Y como consecuencia, ya se puso un límite, se recuerda que hablábamos de eso, un límite al poder del soberano. Ya no creaba él los impuestos, sino que el Parlamento inglés, y así lo hicieron los demás países europeos. Significaba que como se iba a atender ya necesidad de población, pues había que separar la actividad de la monarquía con la actividad relacionada con la población, y surge el derecho administrativo. Y dentro del derecho administrativo hay que cobrar, hay que recaudar para poder atender esas necesidades, porque los bienes del rey y toda la actividad del rey está por separado. Llega un momento de que la población es mucho más grande, los estados ya no son capaces solo de estar viendo a la vez las necesidades de la población y la recaudación, y necesitan crear nuevas normativas, y entonces surge el derecho financiero, las entrañas del derecho administrativo. Y al surgir el derecho financiero, pues para regular la actividad financiera del Estado, la obtención, la administración y la erogación de los recursos, separado de la política del ente central. Resulta que en la primera fase están las dos principales formas de obtener los recursos, ¿se recuerdan? La actividad propia del Estado y los tributos. Como son dos cosas tan amplias, cada una tiene su propia normativa. El derecho patrimonial del Estado para la primera y el derecho tributario. Pero dentro del derecho tributario solo se regula lo referente a los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ya les expliqué el problema de la Constitución. Pero de los particulares no solo se obtienen estos tres, tasas, impuestos y contribuciones. Hay muchas otras formas que el Estado tiene de obtener dinero de los particulares. Y como consecuencia de eso, pues surge otro nuevo derecho del derecho tributario, que es el derecho fiscal. Y el derecho fiscal lo que regula son todas las formas de captar recursos de los particulares que no sean los tributos.
Un ejemplo, los arbitrios. Los arbitrios no son tributos. Los arbitrios son generados por las municipalidades, actualmente creados por el Congreso, para beneficio de las municipalidades y que lo pagan los particulares. Ustedes se fueron a dar cuenta que tienen características de mucha similitud con los impuestos. Pero los impuestos van al fondo común del Estado y los arbitrios van al fondo común de las municipalidades. Dos cosas diferentes, pero siempre provenientes de los particulares. Ahora bien, ¿cómo se puede hablar de autonomía del derecho tributario? Pues aunque no lo crean, todavía existen tres corrientes que discuten esa autonomía. La primera corriente dice que se le niega toda autonomía al derecho tributario, señalando que sigue siendo parte del derecho financiero. Esta posición ya no es congruente con la realidad. Ya no es congruente con la realidad porque el derecho tributario ya tiene su propia existencia, como lo vamos a ver más adelante. Y por eso no vamos a entrar en mayores detalles, pero sí les cito la corriente. Hay otra corriente que dice que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo. Ni siquiera una rama del derecho financiero, no, del derecho administrativo. O sea, dejaron colgado al derecho financiero y de una vez lo jalaron para el derecho administrativo. El derecho financiero lo hicieron a un lado. ¿Pero por qué? Bueno, pues tiene su lógica. ¿Qué pasaba en Guatemala antes de la creación de la SAT? Para el cobro de los impuestos. Pues sencillamente existía una Dirección General de Rentas Internas y una Dirección General de Aduanas, que dependían del Ministerio de Finanzas Públicas. Antes no se llamaba Ministerio de Finanzas Públicas, se llamaba Ministerio de Hacienda. O sea, vinculado todavía con aquellos conceptos feudales. Y entonces, esos dos directores dependían directamente del ministro y el ministro directamente del presidente. Estamos hablando de órganos de carácter administrativo, con competencias relacionadas con los impuestos. O sea, cobrar, recaudar, administrar, fiscalizar. ¿Sí? Estamos hablando de órganos administrativos. Hay un país, bueno, hay otros países, pero para no irnos tan lejos, vamos con México. México todavía, cuando se habla de tributos, se refiere a que el responsable de la recaudación, la fiscalización y todo lo que es referente a los impuestos, lo hace todavía el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dependiente del presidente de la República. Órganos administrativos. Desde luego, hay otros países como el nuestro que han evolucionado. Han evolucionado y han creado órganos autónomos. En Perú existe una SAT, en Guatemala existe una SAT. Ustedes leyeron en el semestre anterior la ley de la SAT, dice que es un órgano autónomo. Y ese órgano autónomo es el responsable de los impuestos. Tiene independencia total. Y con las modificaciones que le hicieron a la ley, todavía más, porque ya el nombramiento del superintendente no es por parte del presidente, sino que es por parte de lo que quedó de directorio en la actualidad, con esta nueva ley. Pero ya hay más obligación del superintendente a responder ante el directorio. Y ya no tiene que responder ante el presidente.
De que en un momento dado lo sigue llamando el presidente, eso nunca lo van a evitar. Ni el directorio, ni nadie. Esa relación siempre va a existir. Ahora bien, ¿tienen o no tienen razón estos en decir que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo? Pues sí, antes así funcionaba, algunos países todavía funcionan así. México tiene una SAT, pero está dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito, no tiene la autonomía que tienen las otras SAT que se han creado. Y la mayor parte de países pues todavía está vinculado con el derecho administrativo la cuestión de la recaudación y fiscalización de los impuestos. Por eso me detuve un poco más en esta corriente. Y por último, hay una corriente que dice que el derecho tributario es autónomo. Y es autónomo porque ya no depende de ningún otro derecho. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuándo un derecho logra su autonomía? ¿Qué tiene que hacer para lograr su independencia, diría otro, para poder lograr ser autónomo? Pues en la doctrina se ha establecido que para que un derecho sea autónomo se necesita que tenga tres o que cumpla con tres elementos. Debe de tener una autonomía didáctica, una autonomía científica y una autonomía jurídica. Si tiene esos tres elementos, ese derecho es autónomo. Y entonces la próxima clase, ahí me quedé en la otra sección también, la próxima clase vamos a explicar a qué se refieren esos tres elementos para concluir cuándo un derecho tributario es autónomo y cuándo no. Y cuál es la posición de Guatemala con respecto a su legislación en referencia a su autonomía. Si hubo alguna cuestión que no tuvieran clara sobre este tema, pues yo pido disculpas, pero no sé qué puede estar sucediendo. Según mi señal aquí es el 100%, y en lo que es el volumen lo tengo al 100% también. No sé qué pudo haber pasado, pero cualquier situación, yo les voy a entregar un material sobre este tema y ahí está esencialmente todo lo que hablé. Bueno, señores, nos vemos para la próxima clase. ¿Hay algún compañero Simón que transcribió los artículos, tanto el 65 como el 66? Lo mejor sería que lo lean en su código tributario. Siempre agradezco a Simón por haberlos transcrito, pero a todos les recomiendo que lo lean. Pueden leer ahí desde luego, pero léanlo en su código tributario para ir conociéndolo, porque ese va a ser objeto de examen en el segundo parcial. Muy bien, señores, que tengan ustedes muy buena noche y nos vemos el próximo lunes.